Hola, soy Tarcillo Sañudo y esto es Post and Fly Show. El día de hoy les voy a enseñar cómo aprovechar al máximo la opción de Hyperlapses del Mavic 2 para que de esa forma puedan hacer Hyperlapses espectaculares como los que acaban de ver en el intro de este video. Esto aplica perfectamente para los dos Mavic 2, el Zoom y el Pro, pero la base en muchas cosas también puede aplicar para cualquier otro dron. Por eso, aunque no tengas un Mavic 2, te recomiendo que veas este video y también el que estoy compartiendo acá arriba, donde explico cómo hacerlo sin necesidad de un dron como el Mavic 2. Para que no sea un video muy largo, este video lo va a dividir en dos partes. Una va a ser cómo realizarlos y el segundo se va a enfocar en cómo postproducirlos. Muy importante, hay que tener el Mavic actualizado para que puedan seguir todos los consejos que les voy a dar. ¿Por qué? Porque han añadido algunas cosas que no estaban en el primer firmware que venía con el Mavic 2. Entonces es importante que lo tengan actualizado. Algo muy importante es que siempre hay que planear el Hyperlapse. ¿Por qué? Porque hay que escoger el lugar adecuado, el tiempo adecuado, etc. Hay que buscar momentos donde haya cambios de luz, ya sean amaneceres, atardeceres, lugares con mucho movimiento. Si lo haces en un lugar muy espectacular de naturaleza, pero no tenemos nada de movimiento porque no hay nubes o cualquier otra cosa, el Hyperlapse no va a tener ningún chiste. Otra cosa importante es el clima. Si hay mucho viento, tu Hyperlapse simplemente no va a funcionar porque va a quedar muy movido. Entonces hay que buscar momentos donde prácticamente no haya viento y si se puede, donde haya cero viento. Y he hecho varios Hyperlapses donde he tenido algo de viento y el resultado ha sido bastante bueno. ¿Por qué? Porque el dron es muy estable, el gimbal también, y en los procesos de postproducción puedes estabilizar de muchas formas. Pero bueno, siempre busquemos buen clima porque eso nos va a ayudar a que el Hyperlapse sea mejor. Otra cosa importante que vale la pena invertir si vas a hacer Hyperlapses es en filtros. Yo compré estos filtros en Amazon, mucho más económicos que marcas conocidas como Polar Pro, y la verdad el resultado ha sido muy bueno. ¿Para qué vas a usar estos filtros? De día y con movimiento de coches o cualquier otra cosa, si le das un efecto de blur como el que estamos viendo, el Hyperlapse se va a ver mucho mejor. Pero por más de que tengamos el ISO hasta abajo y la apertura lo más cerrada posible, la luz que entra sigue siendo mucha. Entonces si utilizamos un shooter muy lento, la imagen va a estar quemada. Por lo tanto necesitas un filtro para evitar que entre más luz. En este caso utilicé un filtro ND16. Entonces me permitió este efecto de blur de los coches barridos que en mi opinión hace que el Hyperlapse se vea mucho mejor. Si te interesan los filtros, estoy dejando en la descripción los links de dónde comprarlos. Vamos a ver los 4 modos de Hyperlapse que tiene el Mavic 2 haciendo unas pruebas. Para esta prueba utilicé el filtro ND16 que les platiqué para lograr un efecto barrido en el movimiento de los coches. Lo que tengo que hacer es tener el ISO a lo mínimo que es 100 y la apertura lo más cerrada posible que es en 11. Para lograr un efecto blur sin que se barra toda la imagen, yo recomiendo que sea en un máximo de 1.4. Algo súper importante es que antes de comenzar un Hyperlapse, chequen que se estén guardando las imágenes en RAW originales. Hay un tema que afecta muchísimo a la hora de hacer los Hyperlapses, es el hecho de querer hacerlo con un shooter lento como lo estamos haciendo ahora. Es decir, si yo pongo el shooter 1.4, al momento de escoger cualquiera de los modos que no sea libre, me va a poner por default un shooter de 1.30. El problema es que si nos vamos directo a modificarlos de nuevo con la app, no nos va a dejar a menos de 1.15, pero lo bueno es que tenemos una opción para así hacerlo y lo tenemos que hacer directo desde el control con el botón o joystick que está pegado a la pantalla del lado derecho. Si movemos a la derecha o izquierda podemos modificar el shooter hasta llegar a 1.4.
Lo mismo, también podemos modificar la apertura sin ningún problema moviendo la perilla del lado derecho. Los 4 modos que tenemos disponibles son libre, órbita, rumbo fijo y trayectoria, o sea, waypoints. El primero, que es el libre, probablemente sea el que menos vayas a usar. Yo lo recomiendo en 2 situaciones particulares. Una es si tienes poco tiempo y quieres capturar un momento en modo hyperlapse y no te da tiempo de planear los waypoints o cualquier otra cosa, puede ser una buena forma para hacerlo. Y simplemente aquí lo que recomiendo es siempre seguir un rumbo fijo, pero principalmente para hyperlapses donde tu obturación va a ser mayor a 1 segundo. En una obturación larga es muy probable que toda tu imagen salga barrida. Al momento de que esté abierto el obturador, el dron debe de estar detenido y la única forma en la que lo puedes hacer es de forma manual. Entonces tendrías que intercalar el movimiento que realizas tú con el dron con las fotos al momento que está la apertura abierta. De esa forma puedes lograr el hyperlapse que están viendo. En el modo libre puedes modificar la velocidad máxima, el tiempo de duración y el intervalo. Como regla general, yo les recomiendo que el intervalo de tiempo sea 2 segundos. El segundo modo, y probablemente uno de los que más me gusta y le gusta más a todo mundo, es el modo Orbit. Entonces aquí lo que hace es orbitar alrededor del objeto o lugar que tú quieras. Lo único que tienes que hacer es escoger cuál es el objeto que quieres orbitar, seleccionarlo de forma manual y decidir si quieres que gire con las manecillas del reloj o al revés, y esto lo modificas de esta forma. Ya que tienes eso, también pones la velocidad y el intervalo de tiempo. La velocidad puede ser que pongas una velocidad muy lenta, puede ser recomendable una velocidad más rápida para que puedas hacer un giro completo. Al momento que tú seleccionas el objeto y le pones empezar, primero va a hacer un cálculo de la trayectoria que va a seguir. Al terminar eso, incluso en el mapa podrás ver exactamente la trayectoria que va a seguir el dron. Automáticamente, al terminar el hyperlapse, la aplicación lo convierte y lo puedes ver incluso con el dron en el aire para checar cómo quedó. Así que bueno, es un modo que en lo personal me gusta mucho. El tercer modo, que igual y no siempre vas a utilizar, pero probablemente es el más espectacular, es el de rumbo fijo, que en realidad se podría llamar rumbo fijo con punto de interés. ¿Por qué? Porque aquí lo que seleccionas es un punto de interés que puede ser un edificio, lo que tú quieras, y el dron sigue un movimiento recto, pero enfocándose a ese punto. Entonces, en medida que se va acercando, la cámara se va enfocando al objeto y cuando lo rebasas, el dron sigue apuntando hacia el objeto y crea este efecto que a mi parecer es impresionante. En este modo lo mismo, tú puedes decidir el intervalo de tiempo, la velocidad y la duración total. Si por alguna razón tu cálculo de tiempo fue menor, es decir, ya va a terminar el hyperlapse y aún no da la vuelta completa o no llega al punto donde querías, siempre y cuando tengas actualizado el firmware del Mavic, tú puedes aumentar la duración del hyperlapse. Simplemente le picas en el relojito que está al lado de las fotos y listo. Esto solamente se puede hacer en modo libre, órbita y rumbo fijo. Y por último, el modo waypoints, que considero que es el que te da mucho más libertad para hacer cosas mucho más creativas. En este tú puedes definir hasta 5 puntos diferentes donde te va a respetar la posición, la altura y la orientación de la cámara. Tú vas a poder decidir si quieres que empiece desde el primer waypoint o desde el último. Si lo haces de forma ordenada, automáticamente el dron se irá a la primera posición respetando los parámetros que pusiste en ese waypoint. Como pudieron ver, estas opciones nos permiten hacer cosas increíbles, pero sí hay que tener creatividad, buscar los lugares y los momentos para que realmente no sea un hyperlapse común y corriente como el que van a ver seguramente en muchos lados. Entonces espero que estos consejos les hayan servido, pero bueno, esto no va a ser suficiente. Para lograr los hyperlapses que les enseñé es necesario hacer una postproducción, pero eso lo vamos a tener en la parte 2 de este video. Así que bueno, muchas gracias y por favor suscríbanse.